momento de recibir al expresidente del Gobierno de España, José María Aznar. Queridas amigas y amigos, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por estar esta tarde aquí en Alcobendas, en San Sebastián de los Reyes. Muchas gracias, querida Isabel, querida Presidenta de la Comunidad de Madrid, y queridas candidatas. Para mí es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Yo estoy haciendo lo que puedo en esta campaña electoral, lo que me han pedido que haga, y me pidieron que estuviera por aquí y aquí estoy. Y aquí estoy. Y con muchas ganas, es decir, supongo que a mí me pueden ganar a pocas cosas, pero a ganas no. Entonces yo tendré muchas ganas de felicitar a Isabel Díaz Ayuso cuando gane por mayoría la Comunidad de Madrid, y tendré muchas ganas de felicitar a Rocío y a Lucía cuando ganen por mayoría también Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Yo sé que veo aquí muchas caras para mí nuevas, pero también veo muchas caras conocidas. Algunas muy conocidas, de hace años, ¿no? Que incluso trabajaban conmigo bastantes años. Que, por cierto, las veo a todos mayores que yo, a todos. Los veo a todos mayores que yo. Pero les veo todavía en forma, les veo bien y me alegra mucho ver eso, ¿no? Porque es muy importante, en estos días estoy viendo, ¿no? Hace poco estaba, hace unos días, ¿no? O sí, anteayer o el otro día, estaba en Castilla-La Mancha, por Cuenca, y nuestro candidato en Cuenca, Paco Núñez, me dijo, yo no te he votado nunca. Y yo le decía, pues no sabes lo que te has perdido, que te perdiste, pero la verdad es que te lo perdonamos, porque claro, si no puedes votar por razón de edad, ¿cómo no te lo vamos a perdonar? Pero lo que es más importante es que luego fui a Murcia, donde estuve ayer, por segunda vez en 15 días. Y porque allí los murcianos a veces son personas muy amables y me aprecian mucho, ¿no? Y entonces allí he estado varias veces. Y nuestro candidato allí, Fernando López Miras, el actual presidente, te decía, yo no te he votado nunca. También porque tampoco tenía edad para votarte nunca. Entonces, es muy bueno, yo decía, es muy bueno que uno pueda darse cuenta que después de un trabajo, después de un esfuerzo, después de años, después de pasar el testigo, hay personas que no te pudieron votar, jóvenes que no te pudieron votar, que recogen el testigo y defienden las mismas ideas, los mismos valores, los mismos principios, todo lo que ha hecho grande al Partido Popular y todo lo que hizo grande al Partido Popular importante en España, en nuestro país. Y ahora, al ver personas veteranas también, pues es una gran alegría que las personas veteranas sigan defendiendo las mismas ideas, los mismos proyectos, las mismas ambiciones para España. Y al final, que juntos en Madrid, que hoy es expresión de libertad, y hoy sabemos que decir en España libertad es decir Madrid y es decir Isabel Díaz Ayuso, pues recordemos los que no pudieron votar entonces y recibieron el testigo, los que contribuyeron a dar el testigo y están aquí muchos de ellos también, recordemos que el Partido Popular, como yo digo siempre, fue ideado, fue concebido y fue parido para defender la libertad y para defender España, y nada más. Entonces, Rocío, te deseo lo mejor, que seas una gran alcaldesa, y entonces Lucía también, Y como has tenido la deferencia de llamarme y tratarme de usted con una gran deferencia y un gran cariño y un gran respeto, yo le tengo que decir, ustedes serán unas grandes alcaldesas de Alcobendas, de San Sebastián.
Ahora vamos a decir, una de las razones importantes por las que yo estoy participando en esta campaña electoral es porque, si yo tengo que decir, realmente me preocupa la situación de nuestro país, me preocupa la situación de España, me preocupa lo que está pasando y, naturalmente, me preocupa lo que puede pasar en el futuro. Lo he explicado en distintos sitios y no quiero alargarme mucho, pero sí quisiera resumirlo de una manera muy clara. Yo siempre digo que el principal problema que tiene España es una cosa que se llama, desgraciadamente, separatismo. Y la gran diferencia del separatismo en España de hoy a otras épocas no solamente es que está encampanado, no solamente es que ha intentado subvertir con un golpe de Estado el orden constitucional, como en otros tiempos, desde el punto de vista del ejercicio del terror, el ejercicio de la violencia, intentaba quebrar la democracia o la unidad de España. El problema es que justamente durante estos años hemos visto un Gobierno de España que en una definición, en una descripción, no en una opinión, en una descripción, está compuesto por el partido del señor Sánchez. No es el Partido Socialista, es el partido de Sánchez, de radicalismo socialista, por comunistas, apoyados por separatistas y apoyados por antiguos terroristas. Ese es el Gobierno de España. Eso es lo que se llama la coalición Frankenstein. Y ese Gobierno de España, para mantenerse, tiene que pagar unos precios. Dicho de otro modo, Sánchez, para ser presidente del Gobierno de España, ha tenido que pagar unos precios. Los precios que ha pagado durante estos años Sánchez para ser presidente del Gobierno de España, esencialmente, han sido pagar a los separatistas catalanes el olvido, el blanqueamiento de un golpe de Estado. Ha desaparecido el delito de sedición, ha desaparecido el delito de malversación, ha desaparecido todo el principio de responsabilidades de aquellos que intentaron subvertir el orden constitucional. Y no solamente eso, sino se han aprobado normas para exculpar explícitamente a responsables directos de intentar quebrar la soberanía nacional y el orden constitucional en España. Ese es uno de los precios que se ha pagado. El otro precio es el blanqueamiento de los antiguos terroristas, de Batasuna, de Sortu, de Bildu, como se quiera llamar, que me da igual cómo se llamen, porque al final son los mismos de siempre, los mismos de hoy, y seguirán siendo los mismos mientras las cosas no cambien. Y entonces quiero decir que el precio que se ha pagado pues es naturalmente el acercamiento masivo, la transferencia de competencia de prisiones al País Vasco, el blanqueamiento de todo lo que es hasta la presentación de la ley de vivienda, de lo que luego hablaré, por los representantes de los antiguos terroristas en Madrid. Ese precio que se ha pagado es un precio muy alto para un país como el nuestro, y es un precio que ha tenido como consecuencia fundamental el debilitamiento de la nación española y ha tenido como consecuencia fundamental el desguarnecimiento del Estado. El Estado ha perdido posibilidades, facultades para defenderse. Pues bien, si uno analiza lógicamente las cosas y pensase qué ocurriría si, como consecuencia de este proceso electoral, que es un proceso electoral en dos actos, el primer acto es el 28 de mayo, pero el segundo acto será en el acto de las elecciones generales, pero todo es un mismo proceso. ¿Qué ocurriría si la coalición Frankenstein, si Sánchez saliese victorioso en estas elecciones? Pues el precio a pagar por España sería naturalmente lo que exigen los separatistas o lo que exigen los antiguos terroristas. Es decir, una consulta en Cataluña, una consulta en el País Vasco, es decir, el orden constitucional, la transición democrática, lo que conocemos por la soberanía y el orden constitucional español, habría desaparecido, se habría terminado. Y eso es lo que tenemos encima de la mesa. No tenemos otra cosa. Y eso, además de mis simpatías por todos vosotros y especialmente por Isabel, por Rocío y por Lucía, es la razón por la cual yo estoy aquí y en otros lugares de España. Y mañana estaré en Bilbao hablando de lo mismo y defendiendo lo mismo. Podría dedicar, como podéis imaginar, mucho tiempo a hablar y contar muchas cosas y muchas historias. He hablado del tema de la lucha antiterrorista y a salir al paso de muchas de las cosas que se han dicho estos días. Pero yo quiero concentrarme en lo esencial. Y hay algunas personas que antes se ha citado, como es el caso de Marimar Blanco, que está aquí, pues a la cual recuerdo y aprecio especialmente. Pero yo quiero decir una cosa muy sencilla. La pregunta fundamental es
por qué Sánchez y su partido insisten y pactan con ETA, con Bildu, con Batasuna. Esa es la pregunta esencial. Y esa es la pregunta que tenemos que seguir haciendo, aunque sabemos la contestación. Sánchez tiene que pactar con los separatistas y tiene que pactar con los antiguos terroristas, porque si no, no es presidente. No tiene la más mínima posibilidad de ser presidente. Y tiene que hacerlo para tener alguna posibilidad. No es ya una cuestión de intentar blanquear, que también. No es ya la cuestión de intentar olvidar la historia, que también. No es tanto la cuestión de intentar contar las historias de otra manera o de acusar al Partido Popular de los cinturones sanitarios. No, 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 no. Es una cuestión de poder. Y cuando se pacta con separatistas y cuando se pacta con antiguos terroristas para estar en el poder, quiere decir eso, que se está dispuesto a pagar el precio que sea para seguir en el gobierno, para seguir en el poder. Aunque sea el precio del orden constitucional, aunque sea el precio de la soberanía nacional. Y eso, naturalmente, es una cuestión que no podemos aceptar nosotros. Y ahora estamos a poco tiempo ya de las decisiones del 28 de mayo, del domingo próximo, donde tenemos que votar. Cualquier persona pública, yo lo sé, evidentemente, pues tiene sus partidarios y sus detractores. A veces podrán decir, con un punto de presunción lo dices, pues igual con un punto de presunción lo dices, no voy a negar mis defectos, y eso a lo mejor lo tengo. Pero las personas que han tenido algún cargo de relevancia y que han tenido una cierta repercusión en sus actos, pueden tener eso. Gente que les quiere más, gente que les quiere menos, más simpatizantes, menos simpatizantes, pero no dejan a la gente indiferente. Una de las cosas que a mí siempre he escuchado que generalmente se me reconoce es una. Al menos digo una. Y como es una, digo, doy las gracias por esa, ¿no? Porque otras pueden ser más discutidas. Y esa una es que me dicen, usted, tú, prestaste un buen servicio a la democracia española y prestaste un buen servicio a España cuando uniste todo lo que estaba a la derecha de la izquierda. Y es verdad, cuando se unió todo lo que estaba a la derecha de la izquierda, el Partido Popular se convirtió en un pilar esencial de la democracia española. Se convirtió en un pilar esencial de la Constitución española. Se convirtió en una garantía de estabilidad. Se convirtió en una garantía de seguridad. Pero sobre todo también, como tuvo posibilidades de ganar, como se convirtió en un partido ganador, se convirtió en la expresión del progreso, de la prosperidad, de la ambición de España. Eso significa la unión. Hay cosas que han cambiado mucho en unos años, en otros años. Hay unas grandes revoluciones, grandes cambios demográficos, tecnológicos, de todo tipo. Pero hay cosas que siguen siendo las mismas, porque al final las sociedades viven en un sistema de valores. Los países coexisten basados en un sistema de valores. Y siempre se ha dicho, y es verdad, que la unión hace la fuerza, que la unidad hace la fuerza. Y ahora, yo, que todavía oigo y escucho y leo a mis clásicos, recuerdo haber leído, obviamente, cuando don Antonio Cánovas del Castillo nos decía a todos, todas las políticas que no son posibles son mentira. Y yo quiero decir, todos los votos que no son útiles van a la papelera porque hacen imposible una España mejor y una España viable, que es lo que tenemos que construir. Y a mí se me ocurre decir, pero si sabemos, es difícil de explicar, no que los hijos de la guerra en España fueron capaces de perdonarse y de juntarse y de mirar hacia el futuro. Son nietos de la guerra los que quieren otra vez enfrentar a los españoles. Como alguien decía,
Yo prefiero mucho más ser hijo de la democracia que ser nieto de la guerra. Pero los valores y las virtudes de la transición los sabemos, los conocemos. Mirar hacia adelante, no hacia atrás. Defender la pluralidad constitutiva de España a cambio de la lealtad a la nación española. Convertir a España en un país internacionalmente homologado. Defender un crecimiento y una prosperidad y un progreso para España. Si eso ha funcionado, si eso ha dado tiempos y años de gran prosperidad a España, ¿por qué se tiene que poner en cuestión? ¿Por qué se tiene que destruir? ¿Por qué tenemos que mirar hacia atrás? Hablar de la transición, hablar de la Constitución española no es hablar del pasado, es hablar de lo mejor que nos espera para el futuro de todos los españoles, y por eso lo tenemos que defender. Y ahí es donde está la garantía que representa hoy el Partido Popular. ¿Quién va a representar hoy en España una garantía constitucional y de estabilidad democrática si no es el Partido Popular? ¿Los que la ponen en cuestión? ¿Los que pactan con separatistas? ¿Los que pactan con los antiguos terroristas? ¿Los que apuestan por cambiar los modelos de las cosas? No, 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 no. Somos nosotros. Y tenemos que ser muy conscientes de eso, porque esa es nuestra responsabilidad y esa es nuestra obligación. Y la mía, que conozco la historia de hacer de una separación una unidad, que conozco los resultados de hacer de esa unidad una fuerza victoriosa y que conozco los resultados de que esa fuerza victoriosa se ponga a operar y transforme las cosas, mi obligación es decir, hay que concentrar el voto. Y sobre todo si se defienden políticas abiertas, si estamos hablando de libertad, si estamos hablando de oportunidades, si estamos hablando de posibilidades, que es lo que nosotros siempre hemos defendido, basta leer una línea de cualquier clásico liberal para saber que el primer dogma de cualquier liberal que se llame de esa manera es no aceptar ningún privilegio, no aceptar ninguna situación de favor, apostar por la igualdad y afrontar las cosas y el futuro desde el punto de vista de mérito. Si hoy tenemos que aportar por eso, en Madrid, oiga, en Madrid libertad y progreso se llama Isabel Díaz Ayuso. Y nada más, y nada más. Bueno, pues si eso es lo que nos jugamos, yo quiero decirlo. Esa es la razón por la que en gran medida yo estoy participando en estos actos, porque me siento obligado por ello, por esta situación de España. Y naturalmente dices, bueno, ¿y qué queremos nosotros? Yo no quiero un país fragmentado, dividido. España no es un residuo. Tampoco es un puzzle, ni va a ser una federación, ni una confederación, ni una nación de naciones. España es una nación de ciudadanos libres e iguales, todos libres y todos iguales, pero una nación soberana. Y por eso tenemos que dedicarnos a fortalecer las instituciones y no a debilitar las instituciones. Un país es tanto más fuerte cuanto sus instituciones son más fuertes, cuanto su Estado de Derecho funciona mejor. Fortalezcamos las instituciones. Las instituciones no están para ocuparlas, no están para tocarlas, no están para manosearlas, no están para intentar quedarse con ellas, no están para debilitarlas, están para hacer a las naciones más fuertes. Y eso nos hace a todos más fuertes. Fortalezcamos eso. Cuando ganemos las elecciones, ahora, el 28 de mayo, y luego las elecciones generales, lo que tengamos que derogar, hay que derogarlo. Hay que derogarlo, sin duda. Lo que tengamos que derogar, hay que derogarlo. La memoria antidemocrática y los disparates otros disparates que se han hecho, eso hay que derogarlo.
Y luego hay que restablecer normas esenciales. Hay que restablecer el delito de sedición, el de malversación, el delito por incumplir las leyes, el delito por convocar un referéndum ilegal. Todas esas cosas hay que poner. El Estado de Derecho tiene que funcionar y el ciudadano tiene que saber que funciona el Estado de Derecho. Claro que también tenemos que decir muy claramente que nuestra soberanía no se fracciona. La soberanía nacional reside en el pueblo español. Solo en el pueblo español y nada más que en el pueblo español. Y quien enfrente a eso, quien lo quiera quebrar, que se encuentre con un Estado que es capaz de defenderse. Porque las democracias, las naciones y los Estados tienen derecho a defenderse de aquellos que las quieren romper. La ley está hecha para cumplirla, no para incumplirla. Fuera de la ley solo hay caos. Fuera de la ley solo hay tiranía. Y los más jóvenes deben saber que es la ley la que garantiza la oportunidad y que es la ley la que garantiza el progreso. Y que fuera de la ley, efectivamente, no hay nada. Mirad ahora, y os quiero poner dos ejemplos breves. Uno, el relativo a la educación. Y otro relativo a la vivienda. Acabo de decir lo que nunca se debe decir en un discurso, que voy a decir dos cosas, porque luego salen tres o cuatro, o sale una, pero me lo recordáis, luego si no, la vivienda y la educación. La ley de vivienda que se ha aprobado no está hecha para favorecer la vivienda. Leía yo viniendo para acá que en Alemania y en Francia se construyen el doble de viviendas que en España. Y recordaba que cuando Lucía, con tanto respeto, me decía usted hizo, pues en aquellos años España construía más viviendas que Francia, que Alemania, que Inglaterra y que Italia juntas. Juntas. Bueno. Pero ¿qué ley, qué Estado de Derecho es este en el cual se dice, oiga, si usted es propietario de una vivienda y llegan unos y se meten en su casa y se la ocupan, usted lo que tiene que hacer es demostrarle, ir a un juez y le dice al juez, creo que estos tienen interés o intención de quedarse establemente en mi casa. Y el juez a lo mejor te cree o no. Pero si te cree y te da la razón, tú tienes que ser muy cortés y muy amable. Y entonces tienes que enviar una notificación a los que están en tu casa que les diga, les notifico que el día 7 a las 12 se tienen ustedes que ir de mi casa. Entre tanto, los que están en tu casa te han comunicado que te van a destrozar la casa. Y que si les echas de la casa, te van a perseguir toda tu vida. Pues bien, yo quiero decir, el Estado de Derecho y la ley significa proteger a una persona que se llama propietario, que a lo mejor es una persona, como muchos en España, como muchísimos, como millones y millones de españoles, que han trabajado, que han ahorrado, que han sufrido, que con el trabajo del ahorro y de su trabajo han tenido la expectativa y la posibilidad de comprarse una casa. Y eso la ley lo tiene que proteger. Y la diferencia entre un propietario que tiene sus derechos y que se ha esforzado en conseguir eso que tiene ahora es que la ley le protege. Es la diferencia entre alguien que respeta la ley y aquellos que se pasan la ley por donde quieran y que no entienden lo que es la ley. Eso es el Estado de Derecho para que funcione. Y el segundo ejemplo de lo que es la ley, os digo sinceramente lo que es la educación, y yo lo digo. Yo soy partidario de la meritocracia. Y la meritocracia es una cosa que se está arrasando en el mundo de hoy. En las sociedades de hoy se arrasa. En los antiguos regímenes hace muchos años eran las cosas que se le daban. Ahora no. Luego, evidentemente, en la expansión del liberalismo, la expansión de la democracia, la expansión de la libertad, consistió, oiga, mire usted, quien demuestra más habilidades, quien demuestra más mérito, quien se esfuerza más, quien tiene más responsabilidades, es el que puede tener más oportunidades. Pero ahora no es así.
Ahora las cosas se organizan de otra manera, en muchos sitios del mundo, también en España. No digo en todos sitios, digo en muchos sitios y también en muchos sitios de España. Imaginemos una cosa. Usted tiene un centro educativo y tiene 10 plazas por cubrir. ¿Cuál es la norma que a mí me dice que se debe aplicar, que yo creo que se debe aplicar? La igualdad de oportunidades para todos. Y dentro de la igualdad de oportunidades para todos, quien más se esfuerza, quien más habilidad, quien más competencia demuestra, ese tiene derecho a una plaza. Habrá algunos que se queden en el camino, pues habrá que procurar rescatarle. Habrá otros que no puedan llegar, habrá que procurar rescatarle. Pero el principio fundamental es el de la competencia, es el del mérito, es el del esfuerzo, es el de la responsabilidad. Pero ahora no. Ahora se dicen, no, oiga, de las 10 plazas hay que reservar 2 por género. Bien. 2 o 3 por raza. Bien. Y las 5 restantes por la orientación sexual A, la B, la C, la D o la X. Bien. ¿Cuántas plazas quedan? ¿Cuántas plazas quedan? 0. ¿Y qué significa eso al final? Que el principio de mérito, que el principio de competitividad, que el principio de capacidad, que el principio de habilidad y que el principio de excelencia se ha terminado. ¿Qué significa eso? Significa eso que, igual que con los ocupas, yo he llegado a la conclusión de que sin hacer nada puedo tener más que aquello de lo que tiene que hacer el que se esfuerza. Sin hacer nada puedo tener todo. Y eso no es una sociedad buena, eso no es una sociedad que conviene. Pues el crecimiento es eso también, y la expansión y las oportunidades son esas. En eso también tenemos que pensar. Igual que en el crecimiento. A mí me alegro mucho que aquí en Madrid se esté dando un ejemplo de lo que significa una buena política fiscal. Porque aquí está el consejero de Hacienda, que lo está haciendo estupendamente bien, a las órdenes de la presidenta, que lo está haciendo estupendamente bien. Y en Madrid es un ejemplo de cómo se explica que bajando los impuestos o con una fiscalidad menor se puede crecer más, se puede recaudar más, se puede hacer las cosas mejor. El otro día un candidato socialista decía no sé dónde, un candidato socialista de no sé dónde decía en no sé dónde, pero lo decía. Decía, yo no entiendo que se haga una campaña electoral pidiendo que se bajen los impuestos. Y digo, oye, si eres socialista, ¿cómo lo vas a entender? No vas a entender nada. Es imposible que lo entiendas. Pero yo siempre digo, aquí dice, no, lo que se hace en Madrid no se puede hacer, lo que se hace en Madrid no se puede exportar, lo que se hace en Madrid no, aquí lo que hace es una armonización. Oye, yo que sé algo de eso, cuando oigas a un socialista decir que quiere armonizar los impuestos, es que te quiere meter la mano en el bolsillo directamente. Y no en uno, sino en los dos. Si tienes 2, en los 2. Bueno, pues cuidado. El modelo de Madrid ha funcionado. Y yo recuerdo, y aquí hay una antigua ministra como Isabel Tocino, nosotros fuimos el único gobierno de España que ha bajado los impuestos 2 veces. 2 veces el impuesto sobre la renta, suprimimos otro, pero el impuesto sobre la renta 2 veces. Lo bajamos y recaudamos más. Aquí el señor Fernández Esqueti sabe muy bien que había un señor que se llamaba Laffer, que tenía una curva que decía, si usted recauda, pone el límite de impuestos aquí, pues habrá gente que en lugar de crear empresas, en lugar de invertir, en lugar de innovar, en lugar de crear puestos de trabajo, se marcha. Si lo pone aquí, lo que va a conseguir es que haya más gente que venga a innovar, a crear empresas, a crear oportunidades, a crear puestos de trabajo. Y además, si lo pone aquí, la gente, como se va a dejar de pagar. Si lo pone aquí, la gente va a pagar. Y por lo tanto, va a recaudar más usted si lo pone aquí que si lo pone aquí. Eso, que es una teoría, da la casualidad que se demostró que funciona en la práctica. Lo está demostrando Madrid en la práctica, pero yo recuerdo como historia propia que a mí me vino a ver un día, estando en la Moncloa, el señor Artur Laffer, que es un señor que existe, tiene carne y hueso, es un señor de verdad. Es un señor de verdad y escribe y hace cosas muy buenas. Y Artur Laffer me vino a ver y me dijo, yo he venido a verte para decirte, o para decirle, bueno, yo he venido a verle para decirle que estoy muy agradecido porque usted ha demostrado que mi teoría es verdad. Y es verdad, y fiscalmente es lo que hay que hacer, y fiscalmente hay que seguir lo que está haciendo Madrid. Madrid es un gran ejemplo de lo que hacen las cosas. Y una de las cosas que hay que hacer en España es seguir los buenos ejemplos. Y el buen ejemplo de Madrid es un ejemplo sencillamente extraordinario. Hay muchas cosas por hacer. Tenemos que hacer muchas cosas y las debemos hacer todos juntos. Hay muchas cosas de las que se podría hablar,
pero yo también sé que hay tiempos en los cuales llega el momento también de callarse. Y hay tiempos en los cuales hay que seguir demostrando tu compromiso y tu solidaridad. Un país está hecho de un ejercicio de entendimiento histórico, de un proyecto también de futuro, de saber compartir las cosas que se tienen, de saber crear oportunidades para todos, de compartir también un sentimiento, pero sobre todo de tener una idea en la cabeza y esas ideas naturalmente sean respaldadas con buenos hechos y buenas prácticas. Y aquí lo hay. Madrid es una buena demostración de ello. Pues hagámoslo, tengamos una gran mayoría en Madrid y además extendamos esa mayoría por todas partes. Y consigamos que al final haya una gran mayoría española, haya una gran mayoría social, transformada en mayoría política, con un líder como Alberto Núñez Feijóo, que tiene todas las condiciones para ser un gran presidente del Gobierno de España y que le debemos hacer presidente del Gobierno de España, que lo hagamos porque es nuestra responsabilidad política, pero también es nuestra obligación y es nuestra responsabilidad moral. Para eso se hizo el Partido Popular. Libertad y España. Para eso trabajan en Madrid y lo está haciendo excepcionalmente bien, extraordinariamente bien, con una política que trasciende lo que significa mucho los límites de esta comunidad autónoma, Isabel Díaz Ayuso. Y para eso tenemos que agrupar, como se hizo en su momento, todos los esfuerzos, todo lo que está a la derecha de la izquierda, votar útilmente al Partido Popular. ¡Viva el Partido Popular! ¡Y viva España!